Ya, ok. Pero no, se logra visualizar, ¿cierto? Bien, chicos. Entonces, continuando con la última parte de lo que es metabolismo del agua, estábamos pendientes lo que es trastornos, como es la deshidratación o la depresión de volumen, ¿ya? Y la sobrehidratación o el exceso de volumen, ¿sí? Pero antes de que lleguemos a hablar de ello, tenemos que también hablar una parte que nos quedó pendiente, que es con respecto al sistema multiplicador de contracorriente, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en cada parte de la estructura renal, ¿ya? Hay diferentes mecanismos para poder llevar a cabo lo que es la concentración de la orina. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, es importante, ¿por qué? Porque ya hemos hablado de osmolaridad y hemos hablado también de osmolaridad plasmática. A nivel, a nivel plasmático, ¿sí? El, el líquido tiene un valor, una osmolaridad determinada, ¿sí? Y eso varía cuando este plasma llega al riñón. Y cuando se da la filtración a nivel glomerular, ¿sí? Llega hacia el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Con una osmolaridad o una tonicidad muy similar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conforme va pasando por todo los componentes de lo que es la nefrona, esta, esta tonicidad o esta osmolaridad cambia, varía. ¿Por qué cambia? ¿Por qué? Porque simplemente cada uno de ellos tienen diferentes funciones o cotransportadores para poder generar una orina más concentrada, ¿sí? Entonces, a nivel, por ejemplo, de túbulo contorneado proximal, qué es lo que va a ocurrir? Se va a absorber sodio y cloro, ¿sí? El agua va a arrastrarse con el sodio, ¿ya? En una cierta cantidad también. Igual va a ocurrir si es que seguimos, ¿ya? Acá a nivel del asa de Henle, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Cuando jalamos agua y cuando estas sustancias o estos solutos se van concentrando más, ¿qué es lo que ocurre? La tonicidad o la osmolaridad aumenta, ¿sí? Entonces, tenemos que a nivel de corteza hay una osmolaridad y a nivel de médula hay otra osmolaridad, ¿sí? Ahora, cuando llega ya más o menos a la parte casi final, que es el túbulo o el tubo colector, aquí prácticamente va a llegar con una tonicidad o una osmolaridad de 1200. Entonces, ¿eso qué significa? Que en estos niveles prácticamente ya todo el agua que se debió haber reabsorbido se ha reabsorbido, ¿no? Y todas las sustancias han llegado a concentrarse. Ya estamos hablando de sustancias tóxicas como también de los electrolitos y han llegado a concentrar la orina y por tanto ellos se van a eliminar. Entonces, aquí ocurre lo que nosotros habíamos estado viendo en la presentación anterior de lo que vimos de la formación de acuaporinas
o de la difusión de la urea, ¿sí? Todo ello se va dando aquí a nivel tubular. Una cosa es que nosotros lo veamos en un pequeño fragmento explicado, ¿no? Que se ve bonito, el cuadrito, todo, pero lo que nos busca explicar es esto, que en en estas estructuras, ¿no? En las paredes de estos túbulos, es donde se va a llevar a cabo esa difusión, ese transporte de sodio, de cloro, de agua, ¿ya? Y a nivel vascular también ocurre, ¿cierto? Entonces, lo que está saliendo del túbulo hacia el intersticio está ingresando hacia la vasa recta, ¿sí? Que es todo el conglomerado de vascularización que tiene el riñón. ¿Y qué es el reciclaje de la urea? ¿Sí? El reciclaje de la urea nos habla de que, si bien es cierto, como lo estábamos mencionando en clase, ¿no? La urea difunde fácilmente, ¿no? Eso nos sirve para algo positivo, para tratar de nuevamente retornar y tener los valores estables. Ahora sí, vamos a hablar de lo que es la deshidratación y la sobrehidratación. ¿Qué es la deshidratación? En la deshidratación nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un estado de hipertonicidad, ¿sí? ¿Qué significa? Que se ha perdido pues una cierta cantidad de agua y lamentablemente estos trastornos no vienen solos, sino vienen asociados a trastornos del sodio, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que es el agua o el volumen efectivo circulante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la deshidratación? Hay una depresión del volumen efectivo circulante y eso puede darse por pérdida de sangre, por reducción de sodio corporal, ¿sí? En el caso de la deshidratación, donde solo se pierda agua y aumenta la tonicidad, y hay un déficit de agua intracelular, ¿qué es lo que vamos a tener? Síntomas de hipernatremia, ¿sí? Y los signos de hipovolemia van a ser mínimos. Sin embargo, cuando se deprime el volumen efectivo circulante, hay pérdida de sangre y hay reducción de sodio corporal. O sea, se pierde todo junto, ¿ya? Y lleva un déficit de sodio total corporal y reducción del volumen intravascular. O sea, lo que quiero que entiendan acá es que puede haber dos opciones. O perdemos solo agua, ¿ya? Y ahí vamos a estar en un estado de hipertonicidad, o vamos a perder todo, agua y sodio. Ahí en esos casos no vamos a estar o no vamos a tener un paciente en estado de hipertonicidad, ¿sí? Obviamente ahí va a haber déficit de sodio, pero también va a haber déficit de volumen, ¿ya? Entonces, por eso yo decía, hay que tener bastante en claro lo que es el volumen efectivo circulante, ¿sí? Entonces, cuando esto ocurre, es lo que nosotros habíamos visto, ¿no? Los vasoreceptores van a identificar la baja de presión, ¿no? O la alta de presión, y va a aumentar la hormona antidiurética, va a activarse el sistema renina-angiotensina, va a activarse el sistema nervioso simpático y va a deprimirse lo que es el factor natriurético auricular, ¿sí? Eso nos va a llevar a qué? Va a llevarnos a disminuir lo que es la diuresis, va a aumentar la ingesta de agua, ¿no? O en el caso cardiovascular, ¿no? Va a haber una vasoconstricción, ¿cómo? ¿No? Y la taquicardia también. ¿Cuáles son entonces las causas para reducir el volumen de agua circulante? Tenemos pérdidas de sangre como es la hemorragia, las pérdidas extrarrenales o gastrointestinales, pueden haber también pérdidas cutáneas por quemaduras, puede haber también pérdidas renales por el uso excesivo o irracional de diuréticos, en casos de diabetes insípida, de diabetes osmótica o en el déficit de aldosterona, ¿sí? La insuficiencia suprarrenal, el el hipoaldosteronismo y las nefropatías perdedoras de sangre. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a nuestro paciente? Por la hipoperfusión, pues lo vamos a encontrar
pues va a depender esto de acuerdo al grado de pérdida, ¿no? Si el grado de pérdida es, por ejemplo, menos del 15%, ¿no? Puede haber oliguria o puede haber retención de sal y de agua, ¿no? Como un efecto compensador. Y si es mayor del 15% hasta un 25%, puede haber shock hipovolémico, puede haber hipotensión, taquicardia, vasoconstricción periférica, incluso puede llevar a alteraciones del sensorio, puede haber estupor o coma, ¿sí? Y al examen físico, bueno, podemos encontrar, aparte de lo que hemos mencionado, también se queda de piel y mucosas, ¿no? O disminución de la presión venosa central e incluso reducción del peso o de la masa, ¿no? ¿Y qué exámenes le vamos a pedir? Le vamos a pedir, pues, para ver primero un examen de orina, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en el examen de orina? Pues vamos a encontrar posiblemente una orina concentrada, ¿no? Eh, vamos a encontrar tal vez a nivel de lo que es la relación Boone-creatinina, ¿no? Un poco aumentada, vamos a encontrar tal vez que el filtrado glomerular está disminuido y que posiblemente, ¿no? Si es que eso ocurre, hay una elevación de creatinina. En el caso de que sea una pérdida bastante importante y haya ya una falla renal prerrenal, lo más seguro es que vamos a encontrar elevación de la creatinina, ¿sí? En el caso de que esto se dé por un tercer espacio, porque puede darse también, hay alteraciones del agua por causas, ¿no? O causas, se podría decir, no necesariamente renales, que puede llevar a la formación de ese tercer espacio, ¿ya? Y es donde se pierde ahí, ese líquido que se pierde es osmótico con el plasma, si tienen la misma concentración o la misma osmolaridad. El sodio no se modifica mucho, ¿no? Y bueno, como se pierde el líquido, ¿qué va a ocurrir? Va a haber activación, ya sabemos, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y también puede haber incremento de la ingesta de agua y retención renal de agua. Y si la pérdida de líquido es mayor a la del sodio, ahí va a haber la hipernatremia y vamos a ver los síntomas que se dan en la hipernatremia, ¿sí? Entonces, como les estaba comentando, esto no va solo, ¿no? Hay algunos libros, si es que ustedes han llegado a revisar, y algunos artículos donde nos hablan, cuando hablamos de alteraciones o trastornos en metabolismo del agua, ¿no? Nos hablan directamente de las disnatremias, ¿no? De las alteraciones también del sodio. Y es que es así, no va solo, ¿no? Pero por se podría decir, darles un poquito más, por ser un poco más didácticos, ¿no? Es que lo tratamos de separar para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor, ¿ya? ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico si hay una reducción de volumen? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si es solamente, pues, la pérdida de volumen de agua, ¿no? O es, como ya mencionamos, diarreas, así, o es la pérdida directamente de sangre. Por ejemplo, si tenemos un hematocrito mayor del 50%, ¿no? Entonces vamos a pensar aquí, aquí pueden haber pérdidas renales como pueden haber pérdidas extrarrenales, ¿cierto? Entonces, dentro de las pérdidas renales, tenemos que ver cómo está el sodio urinario. ¿Está mayor de 20 mil equivalentes por litro? Ah, entonces puede ser pérdidas renales. Si es menor, entonces pensemos en pérdidas extrarrenales, ¿sí? Si las pérdidas son renales, pensemos, o está en acidosis metabólica o está en alcalosis metabólica. Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer un análisis de gases arteriales. Encontramos que está en acidosis metabólica. Entonces, aquí tenemos que puede ser una cetoacidosis diabética, puede ser un hipoaldosteronismo, puede ser nefropatías perdedoras de sangre. Si estamos ante una alcalosis metabólica, ¿no? Hay que pensar, tal vez estamos excediéndonos en el uso de diuréticos, está utilizándose de manera irracional los diuréticos, ¿no? Y posiblemente esto viene asociado a otras alteraciones electrolíticas, ¿no? Y si es unas pérdidas extrarrenales porque el sodio urinario es menor de 20, entonces pensamos acidosis
metabólica o acidosis o alcalosis metabólica. Si es una acidosis metabólica, puede ser en diarreas, puede ser por fístulas intestinales, y si es una alcalosis, entonces es por arriba, ¿no? Vómitos, aspiración nasogástrica. Y si el hematocrito es menos de 40, ¿qué significa? Que se ha perdido todo, ¿no? Junto con las células plasmáticas. Entonces, lo más seguro es que es una hemorragia. ¿Qué vamos a hacer para dar tratamiento a esto? Tenemos que restaurar el volumen que se ha perdido, ¿no? Ya sea extrarrenales o pérdidas renales o por hemorragia, tenemos que tratar de cubrir este volumen, porque si no, ya mencionamos que puede haber shock e incluso muerte del paciente, ¿no? Obviamente, como ya vimos, no solamente vienen alteraciones del medio interno a nivel ácido-base, también lo más seguro es que estos vienen asociados a trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tratar es de compensar al paciente. La volemia, los trastornos hidroelectrolíticos y ácido-base, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener que utilizar ahí? Pues lo recomendable son los cristaloides, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, roten en el seguro, roten en Minsa, donde ustedes vayan, siempre vamos a utilizar cloruro de sodio como primera opción para ayudar a incrementar el líquido efectivo circulante, ¿sí? Entonces, utilizamos, hay fórmulas para calcular, ¿ya? El volumen requerido mínimo diario, ¿no? Para cada uno. Y también podemos utilizar soluciones glucosadas en el caso, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, nuestro paciente no esté con una hiponatremia o más bien esté con hipernatremia, ¿no? Ahí, si nosotros podemos cloruro de sodio, lo más seguro es que en algunos de los casos no vamos a mejorar mucho. Puede bajarse un poquito, sí, la concentración de sodio, pero tal vez no sea lo, lo, lo que necesita, sino tal vez lo vamos a seguir manteniendo en hipernatremia. Entonces podemos ir intercalando, ¿no? Cloruro de sodio y una solución glucosada puede ser al 5% y con eso mantenemos un adecuado control de los electrolitos. Podemos utilizar coloides. Miren, ahí los estudios no están muy claros, ¿sí? Hay quienes mencionan que incluso aumenta la mortalidad. Pero en algunos casos los hemos usado, sí hemos usado, ¿no? Lamentablemente, por ejemplo, en los pacientes en diálisis, ¿no? Tal vez no sea lo más recomendado, pero en ellos cuando se hipotensan, cuando vienen cuando han presentado deposiciones líquidas, diarreas y han venido por debajo de su peso, no les podemos sacar agua. Y en la diálisis incrementa más la hipotensión, tenemos que utilizar coloides, aparte de tratar de reponerle un poquito el volumen del líquido perdido, nos ayudan también por ahí los coloides, ¿no? Como son estas gelatilinas de las poligelinas. Si hay déficit del volumen extracelular, ¿no? Tenemos que usar cristaloides isotónicas, ¿no? Luego, cuando se expanda, se cambian hipotónicas. También se puede utilizar de esa manera y tener en cuenta también que, ojo, ¿no? Si nosotros utilizamos, decimos, oh, estos son los mejores, pero nunca vamos a encontrar un medicamento o un tratamiento que esté exento de efectos adversos. Y el cloruro de sodio nos puede llevar a una acidosis hiperclorémica. Entonces hay que tener tal vez un poco de cuidado cuando hacemos la corrección o tal vez intercalar con soluciones glucosadas para no llegar a ese extremo. Los coloides simisintéticos, ¿no? Para provocar alteraciones de la homeostasia, o pueden producir también nefrotoxicidad o aumento en la mortalidad, ¿no? Por eso es que mencionábamos casi siempre los coloides no son recomendados porque en los estudios pues, tienen siempre estos efectos de que aumenta la mortalidad, ¿no? Entonces, preferimos siempre los cristaloides. Ahora, con respecto a lo que es la sobrehidratación. La sobrehidratación es lo contrario, ¿cierto? Aquí, como incrementa, ¿no? el espacio intersticial, entonces hay que tener en cuenta que puede haber incremento de la presión hidrostática, puede haber disminución de la presión oncótica del capilar y puede haber aumento de la permeabilidad capilar con obstrucción linfática, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta dos cositas. Si el edema es localizado o si el edema
es generalizado o estamos con un paciente con anasarca, ¿no? Si el edema es localizado, lo más seguro, ¿no? Como dice acá, puede ser una obstrucción linfática, puede ser una obstrucción venosa, puede haber un aumento de la permeabilidad capilar por inflamación, por traumatismos o por quemaduras, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, se podría decir, con el otro tipo de edema, que es el edema generalizado? Es que tiene preferencia por una de las extremidades, ¿sí? Entonces, por tanto, es asimétrico y no se modifica con los cambios posturales, ¿sí? O sea, si tenemos, por ejemplo, una linfadenitis o tenemos una trombosis venosa profunda, ¿no? En una de las piernitas, por más que le cambiemos las posturas, la piernita que tiene la trombosis siempre va a ser la que está más hinchadita. En cambio, si nosotros tenemos edema generalizado, ¿sí? Este desequilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica de los espacios vasculares intersticiales, ¿sí? Van a llevar a ese edema y también la disminución del volumen efectivo circulante. Entonces, por tanto, ¿qué vamos a tener? Edemas por infrayena, ¿cierto? Entonces, la insuficiencia cardíaca congestiva, la cirrosis y el síndrome nefrótico nos van a llevar a ese tipo de edemas. Ustedes se han dado cuenta cuando han visto, si es que han visto en algún momento un paciente con insuficiencia cardíaca o un paciente cirrótico o un paciente con síndrome nefrótico e incluso con síndrome nefrítico también tienen edemas, ¿no? ¿Cómo lo ven? Los edemas son bilaterales, no hay asimetría, ¿sí? Las dos piernitas están hinchaditas, ¿sí? E incluso hay también edema a nivel de pared abdominal. Y si ustedes se dan cuenta, esto sí se cambia con la postura. Si ustedes, por ejemplo, lo echan hacia un costadito, todo el agüita se va a ir hacia ahí y es ahí donde ustedes van a ver mayor edema. Entonces se distribuye con la postura, ¿ya? También van a haber aumento del volumen efectivo circulante con los eventos de edema de sobrellenado. Y aquí vamos a ver en la glomerulonefritis aguda o la insuficiencia renal. Y en los trastornos de permeabilidad vascular vamos a ver edema por fármacos o el edema idiopático. ¿Cómo se da a nivel de problema de insuficiencia cardíaca o hipoproteinemia? Con nuestro paciente nos va a decir más o menos qué problemas se está presentando, cuáles son las situaciones o los antecedentes que él presenta y de acuerdo a eso nosotros vamos a poder determinarlo. Hay un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, hay cirrosis hepática, hay síndrome nefrótico, hay hipoproteinemia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene nuestro paciente? Y de acuerdo a nosotros a eso decimos, tiene gasto cardíaco disminuido o tiene vasodilatación arterial periférica, entonces nosotros, de acuerdo a eso, podemos decir, ¿no? Hay una disminución del volumen efectivo circulante y por tanto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay mayor actividad del sistema simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la hormona antidiurética, aumentan las resistencias vasculares periféricas y renales y por tanto la retención de sodio y agua y esto nos lleva a edemas, ¿sí? Si es una enfermedad renal primaria, disminuye el filtrado glomerular, aumenta el transporte primario de sodio, aumenta la reabsorción renal de sodio y aumenta el volumen efectivo circulante, que va a llevar a edema y a hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Qué síntomas o qué clínica vamos a encontrar en los pacientes con sobrecarga? Pues vamos a encontrarlos. Lo primero que vamos a ver es el edema, ¿no? ¿Qué otra cosita más podemos encontrar? Puede estar hipertenso, ¿no? Ya vimos que puede haber hipertensión. La sobrecarga o el agua va a buscar siempre lugares, como ya hemos mencionado, hay espacios virtuales donde aparentemente hay una mínima cantidad de líquido, pues eso se van a incrementar, ¿sí? Edema pulmonar o puede haber también derrame pleural, puede haber ascitis también en algunos casos, ¿ya? ¿Qué otros problemas más vamos a encontrar en estos pacientes? En algunos casos, ¿no? No necesariamente pueden llevar e incluso, ¿no? Hasta
congestión también a nivel pericárdico, ¿no? Claro, no es tan frecuente, pero en casos de policerositis sí vamos a poder encontrar, ¿no? Especialmente en los problemas renales. Entonces, hay que tener en cuenta quiénes están asociados a este tipo de problemas de edemas generalizados. Bueno, ya los hemos mencionado, ¿no? Las fuerzas de Starling. ¿Por qué? Porque van a determinar la distribución del exceso de sodio y agua en el espacio intersticial. Y la hipoproteinemia, ¿sí? Y la insuficiencia renal nos van a dar edemas difusos, edema generalizado. La insuficiencia cardíaca da edema a nivel de áreas de declives, piernas, región sacra en pacientes postrados e incluso, ¿no? En los pacientes que paran así en decúbito, vamos a encontrar edema a nivel de pared. Nosotros vamos a palpar la pared abdominal o la pared torácica y vamos a encontrar que en los espacios de declive es donde vamos a encontrar los edemas. Ahora, si hay persistencia de edemas periféricos, ¿no? Tenemos que pensar también si es que es más que todo asimétrica, que puede tratarse de un cuadro de celulitis, de trombosis venosa y especialmente, pues, si hay dolor, puede incluso tratarse de una trombosis arterial, ¿no? La ascitis, ya sabemos, en reflujo gastroesofágico, también en las hernias abdominales, ¿no? La disnea genera, ¿no? Se genera por la movilización del diafragma, ya no hay una adecuada movilización del diafragma, o por peritonitis bacteriana espontánea. Esto se da en los pacientes que presentan ascitis, principalmente en los pacientes cirróticos o hepatópatas, ¿no? La hiponatremia dilucional y la azoemia prerrenal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, hay diferencia de peso, ¿no? Obviamente es notorio el incremento de peso que presentan estos pacientes, el edema que presentan, ¿sí? La concentración de sodio puede estar normal, puede estar alta, como puede estar baja, ¿ya? Y el dosaje de sodio urinario nos va a ayudar a identificar si estamos ante un cuadro de problema renal, ¿sí? O lesión renal. Si es mayor de 20, hay problema renal y si es menor de 20, el problema es principalmente extrarrenal. El tratamiento, bueno, hay que tratar siempre la enfermedad subyacente, ¿sí? El reposo nos va a ayudar. Podemos elevar los miembros inferiores, el uso de medias elásticas. Esto es en el caso de los pacientes que tienen problemas vasculares, ¿sí? La restricción de aporte de sodio y agua, la restricción estricta de sodio, evita nuevos edemas y la restricción recomendada es de 50 a 100 mil equivalentes por litro. ¿Sí? La restricción de agua, igual o menor a la suma de orina más pérdidas insensibles, o sea, hacer un adecuado balance hídrico a estos pacientes. El uso de diuréticos inducen la natriuresis y la diuresis con disminución de volumen intravascular y de la presión hidrostática capilar. ¿Sí? Los diuréticos de elección son los de ASA, tenemos furosemida, bumetanida, toracemida, ¿no? Tengo una colega que está trabajando en Alemania y, por ejemplo, ella me dice, ¿no? Furosemida no utilizan, ¿no? Por los efectos que tiene, los efectos adversos que puede presentar, principalmente a nivel de electrolitos, ¿no? Nosotros los tenemos que manejar, no nos queda de otra, pero ellos utilizan toracemida, por ejemplo. Los diuréticos antialdosterónicos, ¿no? Estos también los utilizamos, ¿sí? Especialmente en hiperaldosteronismo asociado al estado edematoso, ¿no? Y se utilizan de forma preferente en los pacientes cirróticos y también en edema idiopático. Y edema refractario siempre combinar ASA y tiacídicos. De preferencia, claro, los de ASA son como de urgencia, ¿no? Los tiacídicos ya son para mantenimiento principalmente. Y acá tenemos, ¿no? Una lista de todos los diuréticos tiacídicos que tenemos, ¿no? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los ahorradores de potasio y los diuréticos de ASA, ¿sí? Y bueno, como ya les estaba comentando, agua y sodio siempre van de la mano,
¿sí? Entonces, aquí más un esquema para más o menos ubicarnos, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí en el medio tenemos aquí a una personita normal. Tiene adecuada cantidad de líquido como también adecuada cantidad de solutos, especialmente estamos hablando de sodio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona consume abundante agua? ¿Sí? Cuando consume abundante agua y no sodio, lo que va a aumentar es el volumen. ¿Y qué pasa con la cantidad de sodio que está ahí? Se mantiene, pues, ¿no? Se retiene y por tanto disminuye la osmolaridad, ¿sí? Porque hay menos, o sea, menos cantidad de soluto en mayor volumen de agua, ¿sí? Igual, ¿y qué pasa aquí? Cuando incrementamos el consumo de sal, ¿sí? Nos hemos consumido algo un poco más saladito, ¿no? No hemos tomado agua, ¿y qué es lo que pasa? Entonces, aquí hay más concentración, hay mayor cantidad de soluto en la misma cantidad de agua que teníamos acá. El volumen no cambia, pero sí aumenta la osmolaridad, ¿sí? ¿Y qué pasa si hacemos, ¿no? Que consumimos agua y sodio, ¿no? De manera como que en la misma correlación, pues el volumen obviamente va a aumentar, ¿no? Pero la osmolaridad no cambia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ingerimos solamente sodio, ¿ya? Y no agua. Entonces, obviamente, como ya mencionamos, la osmolaridad aumenta. Aumenta entonces, ¿qué? La ADH y se retiene agua y por tanto aumenta el volumen porque ya no se elimina por la diuresis, ¿no? Entonces, al ocurrir esto, ¿qué va a pasar? Hay un incremento de la presión arterial y venosa. Esto inhibe a la angiotensina 2, al sistema simpático, inhibe la aldosterona y por tanto aumenta la eliminación de sodio, ¿sí? También por acción del aumento de la presión arterial y venosa, aumenta el péptido arterial natriurético que también contribuye a aumentar la eliminación de sodio. Entonces, esto nos va a llevar a que prácticamente tengamos algo un poquito compensatorio, ¿no? Esa es una manera de compensar. Y por tanto, vamos a llegar ya a un estado de normalidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando comemos exceso o tomamos exceso de agua? ¿Qué es lo que pasa? Si tomamos exceso de agua, entonces va a disminuir la osmolaridad, ¿cierto? Hay un aumento del volumen, este aumento del volumen lleva a un aumento de la presión arterial y venosa, aumenta la actividad de los vasoreceptores y tanto la reducción de la osmolaridad como los vasoreceptores más activos disminuye la ADH y por tanto aumenta la eliminación de agua, ¿sí? Entonces, al eliminar más agua, llegamos nuevamente a un estado de normalidad, ¿sí? ¿Y qué pasaría en un caso de hemorragia? Que tuviéramos pérdida de agua y sodio, ¿sí? Definitivamente hay una reducción del volumen. Hay una reducción de la presión arterial y venosa, ¿sí? Hay un aumento del ADH y esto va a generar retención de agua para tratar de incrementar el volumen, ¿ya? También va a haber un incremento de la angiotensina 2 y del sistema simpático para ayudarnos también a retener agua, ¿ya? Entonces, al retener agua, ¿no? Nosotros prácticamente vamos a tratar también de esta manera a reducir también la pérdida de sodio, ¿sí? Porque esto también nos lleva a una retención de sodio, ¿no? No solamente por angiotensina 2 y sistema simpático, sino también por la reducción del péptido arterial natriurético y se retiene sodio. Y esto a las finales también nos va a llevar a un estado de normalidad, ¿sí? ¿Y qué ocurre si perdemos solamente agua, ¿no? Si perdemos solamente agua, se concentra obviamente aquí los solutos o el sodio y por tanto hay mayor osmolaridad, ¿no? Menor volumen, menor presión arterial y venosa, aumenta la ADH y por tanto se retiene el agua. Si ya no, se orina, ¿no? Ahora,
Esto, al retener el agua, por tanto, nos va a llevar a también a un estado de normalidad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, chicos, había escogido unos 4 casitos, pero estaba comentando su compañera que ya algunos, ¿no? Van a tener clases. Yo los voy a tratar, le estaba explicando a ella en todo caso, de qué les parece si combino los ejercicios con sodio y agua para tal vez practicar más en ambos problemas, porque ya que vemos que ambos están asociados, están relacionados, ¿no? Y de esa manera, pues, avanzamos en esos temas y nos ejercitamos más en ello para que lo puedan entender mejor. No sé qué les parece. Sí, doctora, sería bueno. Sí, está bien, doctora. Está bien, doctora. Ya, chicos. Entonces, mañana sí, por favor. Entonces, los espero a la hora indicada en el lugar indicado. ¿Sí? Está bien, doctora. Muchas Gracias, gracias. doctora.